Empecemos. Primero quiero aprovechar en saludarles a todos los posibles oyentes que van a escuchar el compartir de este mensaje en estos tiempos actuales que vivimos, donde pues, tal como dice la Biblia, la palabra del Creador, el amor de muchos se ha enfriado. Por ahora podemos mencionarlo tal cual, ¿no? El amor de muchos se ha enfriado en los postreros días, dice la Biblia. Y es la verdad, porque con lo que vemos actualmente en el mundo, tanto en las diversas capitales de las naciones, diversos pueblos, en todas partes, pues ya no es como antaño, donde había mayor cantidad de respeto, mayor cantidad de responsabilidad con uno mismo, con el prójimo, con la sociedad, en la familia, hasta en la amistad, en los valores que se reflejaban de antaño. Hoy en día estamos, por así decirlo, perdidos, ¿no? Sumiéndonos cada vez más en la oscuridad, en las tinieblas. Y es justamente lo que desde los tiempos antiguos, a través de la Biblia, por ejemplo, nos venía anunciando. Que ya las personas, tanto los apóstoles, los que buscaban al Creador, los que confiaban en el Cordero Inmolado, sufrían, ¿no? Con estas situaciones que se presentan constantemente día a día. Y justamente quería compartir un pasaje de la palabra del Creador. Exactamente, en la Biblia la encontramos en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Actualmente tengo dos versiones de la Biblia acá en pantalla. La primera es la de Reina Valera 1960, que es la más habitual, que usan mayormente las personas, ¿no? Que buscan la lectura en la Biblia, las personas que asisten a diversas congregaciones, denominaciones, o que de una u otra forma están tratando de encontrar respuesta, respuesta justamente a a la pregunta más importante, ¿no? ¿Cómo obtener la salvación de nuestra vida, de nuestro entero ser? Entonces, de, del otro lado, tengo también otra versión de la Biblia que es mucho más cercana a la Biblia original, a la realmente original. No es la original tal cual, porque obviamente en la traducción de un idioma a otro siempre existen diversas equivocaciones, tal vez no intencionadamente, pero no siempre es tal cual como podríamos leerlo en su idioma original. Pero nos es mucho más fidedigno que incluso la versión de la Reina Valera 1960, ¿no? Entonces, para no demorar más, me gustaría proceder con la lectura en Romanos capítulo 8, en el verso 18 al 23, vamos a leer exactamente, y dice así: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El pasaje que acabamos de leer es justamente
de la Reina Valera, ¿no? En Romanos capítulo 8, en el verso 18 hasta el verso 23. Y me gustaría hacer énfasis en el versículo 19, que menciona, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Ahora me gustaría intentar leerlo porque también estoy desde hace poco aprendiendo la lectura, realizando la lectura, por así decirlo, en la Biblia hebrea, por así decirlo en español, en esta versión que actualmente yo tengo, que es mucho más fidedigna, y dice así, ¿no? Pues estoy seguro que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la tiferet que nos ha de ser revelada, porque la intensa expectación de toda la creación es aguardar por la manifestación de los Benei. Ahora, estos 4 símbolos en hebreo significa YHWH. Más exactamente en español sería algo relacionado con Yahvé, Yahvé. Continuemos la lectura. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, u originalmente, sino por causa de aquel que la sometió, para esperar en Tiwa. Porque la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad kadosh de los Benei. Pues sabemos que la creación entera aún gime y trabaja duro en sufrimiento hasta ahora. No solo la creación, sino también nosotros mismos, que tenemos los bikurim de la Ruach. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, es a saber, la geula de nuestro cuerpo. Es un poquito más complicado el intentar leer las palabras en hebreo. No todas tienen exactamente la traducción al español, pero es lo más fidedigno que podemos, en mi caso he podido encontrar tal cual, al menos virtualmente, para poder compartir en pantalla. Entonces, de antemano, pido que me disculpen si por A o B mi pronunciación no es tan exacta como se desearía. Sin embargo, para continuar con el tema, con el mensaje, es que podemos visualizar que en efecto nos dice el pasaje, el verso 19 exactamente, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Vemos actualmente que la realidad de todas las personas que viven, muchos están centrados en el materialismo, en obtener riquezas, ganancias, corren apresuradamente por llenarse de cosas materiales, obtener bienes, servicios, entre comillas, una mejor vida. Pero ahí nos podemos llegar a preguntar, ¿qué es realmente una mejor vida? ¿Y por qué hoy en día estamos así como estamos en todos los continentes prácticamente? Porque no hay un solo lugar en la tierra que esté en paz, en seguridad, en salvación, y no una paz y seguridad que se pueda brindar a través de un gobernante humano, bajo sus propias leyes, reglas, olvidándose del Creador, sino bajo la verdadera paz, bajo la verdadera ajabá, justicia, lo que ahora le dicen amor, pero su verdadera palabra es ajabá, porque incluso la palabra amor también tiene una connotación distinta, no es como nos lo han dicho, pero en el español se entiende, ¿no? Como justamente como amor, pero la palabra sería ajabá. Sin embargo, vemos que la mayoría de personas, por no decir el gran porcentaje, hoy en día se está perdiendo de muchas formas. Y la razón por la que en realidad trato de hacer llegar este mensaje a todos es porque la creación misma, toda esta tierra, todo lo que nos rodea, está esperando, está con intensa expectación la manifestación de los hijos del Creador.
Y me gusta mencionar creador de Yahvé, del Todopoderoso, el que creó los cielos y la tierra, el que nos formó en el vientre de nuestra madre, cuando antes que naciéramos, Él ya nos conocía. Me gusta mencionarlo así y no tanto Dios. Y es más, ni siquiera Jehová, aunque entendemos a qué nos referimos al creador de todas las cosas. Y es justamente que esta misma tierra, todo lo que nos rodea, espera con intensa expectación la manifestación de los hijos del Creador. Una manifestación no dada por carne, sino por la obra del Todopoderoso, porque nosotros mismos, toda la humanidad, estamos corrompidos a tal grado que incluso los que están tratando de buscar la luz, aprender, seguir la enseñanza de la justicia, la paz, la Jabá, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la templanza, la humildad, la sinceridad, el perdón, el poder ser, nosotros arrepentirnos de nuestros errores, transformar nuestras vidas, dejar las malas obras, el pecado, las malas acciones y aprender a vivir con justicia, con rectitud de corazón. Aún así, nosotros, los que intentamos, estamos fracasando, estamos cayendo, estamos tropezando. ¿Por qué? Porque estamos dentro de un mundo corrompido. Estamos dentro de un mundo en el que todo es oscuridad, todo es sexualización, todo es perdición, todo nos lleva a la oscuridad, a las tinieblas, todo nos lleva al materialismo, al humanismo, al demonismo, al ritualismo. Ya no hay nada que nos lleve realmente a la verdadera salvación, al Todopoderoso. Incluso las mismas religiones están todas sucias. ¿Por qué? Porque se cumple lo que el Cordero Inmolado dijo cuando estuvo presente en esta tierra, que muchos hablarían en su nombre, harían, por así decirlo, obrarían con dones, harían milagros, y sin embargo, por atrás están actuando injustamente, impíamente, y tristemente, por causa de uno, dos o más ovejas, ministros, ancianos, pastores, todos aquellos que están pastoreando en diversas congregaciones, religiones, etcétera, cometen errores y deshonran, por así decirlo, la palabra del Creador. Y no es que no puedan cometer errores, porque todos estamos camino a la perfección, porque en el Creador, en el Cordero Inmolado, que Él es el verdadero camino, todos podemos llegar a la verdadera salvación. Pero hay algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que una cosa es tropezar, fallar, porque el justo puede caer 7 veces, pero 7 veces será levantado. Y otra cosa es que nosotros conscientemente, de nuestro propio pie, de nuestra propia acción, de nuestra propia elección, por así decirlo, decidamos nosotros lanzarnos al pecado sabiendo que estamos obrando mal. Nos olvidamos, consciente o inconscientemente dejamos que la oscuridad nos gobierne, ya por no decir que incluso podemos estar engañando premeditadamente a través de nuestras acciones. Y si así están los líderes de estas religiones, congregaciones actuales, ¿cómo esperamos que los demás que estamos sirviendo, pues podamos ser iluminados por la luz del Todopoderoso del Cordero? Entonces, esta creación aguarda con intensa expectación la manifestación de los hijos del Todopoderoso Yahvé. Entonces, nosotros somos sus hijos. Nosotros somos los que estamos en miras
de poder justamente ser justificados, no por nuestra justicia propia de hombre alguno, sino por su misericordia, la misericordia del Todopoderoso, porque Él se sacrificó por nosotros, se entregó a sí mismo en un madero para llevar los pecados de todas las personas que en Él creyeran. Y a través de eso nosotros podemos obtener la salvación. Y Él nos manda que nosotros sigamos su ejemplo. Él vino acá a esta tierra, el Cordero Inmolado vino a esta tierra, el Todopoderoso se manifestó en carne. ¿Cuál fue la manifestación? Fue la de un hombre en esta tierra, la del Cordero Inmolado. Y Él cuando estuvo acá nos dio el claro ejemplo de cómo obrar. Él no se preocupó en llenarse de dinero, obtener bienes materiales, riquezas. Él no se preocupó en volverse empresario de la época. Él no se preocupó en, en amontonarse de seguidores. Lo que Él demostró en esta tierra es verdaderamente tener a Jehová por el prójimo, pero por sobre todo tener a Jehová por el Creador en su humanidad, en ese papel que representaba. Él demostró lo que era tener a Jehová por el prójimo y sobre todo a Jehová por el Creador. ¿Por qué? Porque sabía y Él nos demostró que esta vida es como una niebla que está un momento y luego desaparece, porque este es un tránsito temporal. Esta tierra es un tránsito temporal, no es para siempre. La meta no es que vivamos 1.000.000 de años en esta tierra, o 100 años, o 200 años, o 1000 años, no. La meta es que nosotros, en esta oportunidad, segunda oportunidad que se nos ha dado al estar en esta tierra, es que nosotros aprendamos a vivir como vivió el Cordero Inmolado cuando llegó a esta tierra para el perdón de nuestros pecados, porque Él es el único Cordero que quita el pecado del mundo. Y a través de Él obtenemos la salvación. Nosotros no vamos a obtener salvación por nuestras obras, no vamos a obtener salvación porque, entre comillas, podemos nosotros despertar nuestra divinidad, no, sino que nosotros vamos a obtener salvación porque vamos a reconocer al Todopoderoso que se encarnó, se hizo hombre y se entregó a sí mismo, Él siendo justo, se entregó a sí mismo por el pecado de todos y a través de Él entra la salvación. Y entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque gracias a que Él ya se sacrificó por nosotros, podemos tener una oportunidad de poder nuevamente regresar a la vida, porque estábamos condenados a la muerte, porque estábamos todos alejados en delitos y pecados. Mas a través de Él entra la verdadera vida, la vida eterna. Entonces nosotros tenemos que imitar la fe del Cordero Inmolado, imitar las acciones. Él vino acá a cumplir un propósito. El papel del Cordero Inmolado era llevar el mensaje, compartir. Todo lo que tenía bajo su poder lo compartió, entregó su vida. No se puso a mezquinarse, no se puso a llenarse de riquezas, de bienes. Él demostró con la palabra, incluso refutando a los sabios, a las agrupaciones, a las religiones, a todo lo relacionado a la enseñanza sobre Dios, porque muchos habían caído ya en ese entonces en el error de seguir de manera tradicional o como ritual, por así decirlo, incluso la religión. Sin embargo, no es eso lo que vino el Creador a realizar acá, sino Él vino a entregar un mensaje de salvación, una buena nueva de salvación, a través de la justicia, de la Javá, que hoy lo entendemos como amor en este español. Sin embargo, hoy en día todos estamos, pues, de una u otra forma, tratando de preocuparnos en el porvenir, en el mañana, en qué haremos, qué vestiremos, qué comeremos, preocupados en tener 2, 3 mujeres, 2, 3 maridos, 2, 3 casas, 2, 3 coches, preocupados de tener una cuenta de banco con 1000 ceros, tal vez si es posible, una vida eterna, corriendo de aquí para allá, desesperados por lograr metas que sinceramente no llevan a ninguna parte.
¿Por qué? Porque el tránsito en esta tierra no es para llenarnos de riqueza ni de bienes, sino es para imitar la vida que nos demostró el Cordero Inmolado, actuar en justicia, servir al Todopoderoso a través de acciones de Ahabá, acciones de amor. ¿Cómo qué? Pues amar a nuestro prójimo como a uno mismo, vivir en justicia, hacer justicia, reconocer a nuestro Creador como nuestro Salvador. Para compartir vinimos a esta tierra, no para mezquinarnos, no para ser egoístas, no para llenarnos de riqueza, de bienes materiales, no para esperar vivir 1 millón de años, sino para compartir, para servir, porque el que quiera ser grande en el reino de los cielos será el que más sirva, no el que desea ser servido. Así dijo el Cordero Inmolado, tal cual. Entonces, justamente la razón por la cual menciono y leí estos pasajes es pues para recordar que la actual creación, esta tierra, en este tiempo, este año en el que estamos, está esperando la manifestación de los hijos del Todopoderoso, del Creador, de Yahweh. Tenemos que levantarnos, tenemos que ya dejar las malas obras, dejar las malas acciones, tantos los que conocemos y los que no conocemos de la palabra del Creador, todos los que asistimos o no asistimos a las congregaciones, a las iglesias, a los templos. Todos tenemos que volvernos de nuestros malos caminos, de nuestras malas acciones, recordar que esta vida, este tránsito pasajero, la única finalidad es que nosotros lleguemos a la salvación, obtengamos vida eterna, nos arrepintamos al estar en esta tierra, porque ya caímos de las moradas celestiales, ya caímos, porque o dudamos o en nuestra inconsciencia seguimos al primer ángel caído, que se convirtió en el adversario, el enemigo, que hoy se le conoce como Satanás. Entonces ya caímos al haber dudado del Creador, al haber escuchado al enemigo en las edades primordiales, allá en las edades celestiales, y en esta tierra estamos justamente en un tránsito temporal como segunda oportunidad, última oportunidad, para arrepentirnos de nuestras malas obras y reconocer que la salvación, la vida eterna y la verdadera vida viene del Todopoderoso, el cual se manifestó en carne y el cual fue entregado a sí mismo, el Cordero inmolado se entregó a sí mismo para el perdón de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque era necesario, porque ya todos estábamos caídos por los pecados que habíamos cometido, por dudar, por dejar que la oscuridad entre en nosotros, y se manifestó nuevamente, se volvió a hacer una representación de eso. No solamente cuando el primer ángel caído decidió dar su dar todo su esfuerzo a tratar de mezclar la luz y la oscuridad, la luz y las tinieblas, y pues obviamente, como dice la Biblia, se llevó una tercera parte y fue arrojado de los cielos. Ya no solamente con eso, sino que incluso cuando fue creado Adán y Eva, nuestros primeros padres, pues escucharon la voz de la serpiente, que traía el mensaje de la oscuridad, el cual fue justamente mencionado por el mismo primer ángel caído. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que nosotros tenemos de poder arrepentirnos, de poder reconocer que en esta tierra venimos a arrepentirnos, a humillarnos, a buscar la misericordia del Creador, del Cordero Inmolado, para que Él nos salve, nos brinde perdón, nos dé verdadera vida eterna. Aprendamos a perdonarnos los unos a los otros, a dejar ya de una vez los frutos de la carne y aprendamos también a vivir bajo los frutos de la vida, los frutos de lo que se dice Espíritu Santo, los frutos de la vida, bajo la Jabá, que es amor, benignidad, bondad, mansedumbre, misericordia, templanza. Dejémonos ya de perder el tiempo a todos los que escuchen este mensaje. Y para finalizar, me gustaría continuar con la lectura de un siguiente pasaje. En Gálatas capítulo 4, el verso 19 exactamente, podemos leer, dice: hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y en la otra versión, la más fidedigna, dice: hijitos míos, por quienes de nuevo tengo dolores de parto, hasta que Yahshua HaMashiach sea formado en ustedes. Incluso esta palabra Cristo no está bien dicha, porque tiene otra connotación, pero en la más fidedigna versión podemos ver que la representación, el nombre del Cordero Inmolado realmente es Yahshua HaMashiach. Entonces, me gusta poder tener la oportunidad, ¿no?, de visualizar estas dos versiones con ustedes, estimados, todos los que puedan llegar a visualizar en algún momento este video, este mensaje. Recuerden que estamos en un tránsito temporal. Como dice la palabra del Creador, desnudos nacimos y desnudos nos vamos de esta tierra. Concentrémonos, recordemos, enfoquémonos cuál es la verdadera meta, y es obtener salvación, vida eterna, no por nuestras obras ni nuestra justicia, sino por fe. Y porque nosotros tenemos fe en que el Todopoderoso tendrá misericordia, de que si andamos bajo los frutos del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, si imitamos al Cordero Inmolado, ¿cómo vivió Él en esta tierra? Él en su misericordia, el Todopoderoso, nos brindará vida, y no cualquier vida pasajera ni temporal, sino una verdadera vida eterna. Este ha sido el mensaje que he podido compartir con ustedes, todos los que visualizan el video, hermanos, hermanas, hijos del Todopoderoso, a los escogidos, que confiemos en Él, que no nos rindamos, que continuemos, que sigamos adelante, que pongamos nuestra mirada en el Cordero Inmolado, que lejos de juzgarnos o de criticarnos por nuestros errores, veamos primero la viga que hay en nuestros ojos, nos arrepintamos, pidamos perdón unos a otros, pidamos perdón al Todopoderoso, nos volvamos de nuestros malos caminos, dejemos de realizar las malas obras, lleguemos a ser justos, pidamos al Creador, el Consolador, lo que se conoce como Espíritu Santo, para que Él nos lo envíe y nosotros lleguemos a la justicia, porque sí podemos llegar a la justicia, y ya esa es nuestra meta. Entonces, hermanos, hermanas, les agradezco por escuchar hasta este punto el mensaje. Es importante que recordemos el por qué estamos vivos, y que aprovechemos esta segunda oportunidad que nos ha brindado el Todopoderoso, el Creador, para que podamos demostrar que nosotros somos sus hijos, y que mediante su misericordia es la única forma, el único camino, el Cordero Inmolado. Él es el camino, la verdad y la vida. El único camino es Él, para poder nosotros realmente llegar a la verdadera vida, porque este es solo un tránsito temporal. Recuerden eso, y no perdamos de vista el propósito por el cual hemos nacido y estamos hoy en día en esta tierra. Es únicamente bendiciones, y los saludo nuevamente en el Todopoderoso, y vamos adelante.